Hermanos, me alegra mucho poder estar aquí y vamos a terminar el mensaje que hemos estado estudiando esta semana, la palabra de poder que hemos estado estudiando esta semana, y quiero que hoy podamos concluir un poquitico, aunque pues esto es un tema que vale la pena seguirlo escudriñando, y sobre todo que le permitamos al Espíritu Santo que nos permita ver allí cosas que estaban escondidas, pero quiero mirar algunas cosas esta mañana. Para los que no saben de qué se trata lo que estamos hablando, el tema que hemos estado viendo se llama la iniquidad, o el origen de la iniquidad y sus consecuencias. Eso es lo que hemos estado allí estudiando, el origen de la iniquidad y sus consecuencias. Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. Quiero que abra su Biblia en esta mañana. Vamos a ir allí al segundo libro de Reyes. Vamos a ir al segundo libro de Reyes esta mañana. Vamos a mirar allí segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo número 20. Quiero que veamos allí lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo número 20. Vamos a estar leyendo allí. Usted me va a ayudar allí en la pantalla. Vamos a mirar allí lo que nos dice la palabra de Dios allí en la escritura, y leemos juntos lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo 20 dice: entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Amén. Quiero que en esta mañana veamos un poquitico lo que tiene que ver con la iniquidad, que se abre puertas o se abre paso a partir de esas supuestas oportunidades para estar mejor. Esas oportunidades que a veces uno ha estado esperando toda la vida. De repente alguien le enseñó, puede ser su padre, su madre o cualquier otra persona, que usted tiene que ganarse la vida como sea, y que cuando uno quiere algo lo tiene que lograr como sea. Y aunque eso puede ser una motivación para que trabaje y para que sea muy esforzado, también es un pensamiento donde dice como sea es. No importa si hay que hacer un torcido, no importa si hay que mentir, no importa si hay que quitarle a otro, no importa si hay que despojar, lo importante es que yo consiga lo que quiera. Eso se llama iniquidad. Entonces resulta que, para los que no conocen la historia de Naamán, Naamán era un general sirio que vino a Eliseo para que le ayudara, y Eliseo lo ayuda. La historia es muy bonita porque al principio Naamán no quiere, pero finalmente él termina cediendo, se sumerge en el río Jordán 7 veces y finalmente termina totalmente sano. El problema que tenía Naamán era muy grave en ese tiempo, que era la lepra, una enfermedad muy descalificativa, porque una persona con lepra quedaba totalmente excluida de la congregación. El caso es que Naamán es sano, y Naamán viene a agradecerle a Eliseo y le dice: mire, yo le quiero dar estos. Traía unas mulas cargadas de oro y de vestidos y cosas, porque era un general, el máximo general, podríamos llamarlo hoy en día el ministro de defensa sirio, ¿no? Era un hombre muy importante allí. Entonces él le quiere pagar y quiere recompensar, y Eliseo le dice: no, señor, tranquilo, con que usted siga a Dios, con eso ya es más que suficiente. Y Eliseo no recibió nada en ese momento. Pero él tenía un empleado, un siervo, un colaborador, una persona que estaba con él todo el tiempo, llamado Giezi. Y Giezi, como que Giezi seguramente estaba pasando necesidades, como que de pronto las cuentas le habían llegado caras, de pronto tenía un anhelo en su corazón de conseguir algo. Y al lado del profeta, pues qué bueno, la bendición de Dios, pero como que mucho recurso económico de pronto no había, qué sé yo. El caso es que él vio en eso una oportunidad para ser bendecido. Y como que dice: oiga, pero mire, el versículo 20 dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que él había traído. Vive Jehová, que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Mire que cuando la iniquidad se mete en la vida de una persona, hasta involucra a Dios. Hasta dice: sí, Señor, que no me vayan a ver.
Uy, Señor, que no vayan a dar cuenta que la firma no era la mía, que no se vayan a dar cuenta, Señor, de que yo no me gano eso. O sea, como que uno quiere meter a Dios ahí. Y fue lo que hizo este hombre. Vive Jehová. Eso era un término muy usado en los profetas y en los hombres de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Era la determinación. Vive Jehová que voy a correr y voy a alcanzar algo. O sea, yo también me merezco porque yo también he trabajado duro. Y bueno, todas las justificaciones que le da el enemigo a nuestra alma para que nosotros no hagamos lo correcto o nos vayamos tras una supuesta oportunidad para pecar y para fallarle al Señor. Quiero que sigamos leyendo, por favor, la palabra de Dios allí. Dice el versículo número 21. Dice: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Entonces, o sea, el sirio se asusta, como bueno, ¿y este por qué viene corriendo? O sea, ¿qué le pasó algo al profeta? Entonces él le dijo: bien, mi señor, bien. Mi señor me envía a decirte, escuche, cuando usted entra en un negocio y tiene que empezar mintiendo, eso es iniquidad, ya eso no es de Dios. Pero mire lo que dice. Él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vienen a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Quiero que volvamos nuevamente y le sigo diciendo algo bien interesante acá. Entonces, mire usted cómo cuando el enemigo se abre paso en el corazón para conseguir cosas, a veces uno no se da cuenta de que tiene que mentir, de que tiene que engañar, de que tiene que decir, de que tiene que esconder cosas. Entonces, usted empiece a mirar si lo que está haciendo, usted tiene que hacerlo que el jefe no se dé cuenta, que fulano, que la ley no se dé cuenta. Es posible que haya una iniquidad allí. Mire qué hizo Giezi. Giezi fue y le dijo: es que mi señor le manda a decir. ¿Quién dijo? El Señor no le ha mandado a decir nada. Eliseo no ha mandado a decir nada, el profeta. Es que vinieron unos muchachos a visitarnos y necesitamos comida y necesitamos vestidos. ¿Usted no tiene por ahí algo? Claro, pues él los tenía y él lo sabía. Y entonces le dice: claro, yo le doy. De hecho le dio más de lo que pidió. Dijo: no, por favor, mire, lleve. Te pide un talento, yo le doy 2 talentos de plata. Vaya, estoy feliz de poder. Claro, estaba muy agradecido con Dios y quería dar. Pero el problema no es dar, el problema es lo que estaba haciendo Eliseo. Perdón, es lo que estaba haciendo Giezi. Giezi estaba aprovechándose de la generosidad o quizá la gratitud de este sirio para robar, porque no le pertenece a él. O sea, si él quisiera algo, hubiera dicho: bueno, denme a mí la bendición. Y Dios se lo hubiera podido dar, porque Dios es todopoderoso. Dios da en abundancia lo que sea para que lo disfrutemos, porque es Dios. Dios tiene todo. Pero mire cómo allí el enemigo daña la vida de Giezi. Sigamos leyendo, por favor, el versículo número 26. Dice la palabra de Dios: y él entonces le dijo: ¿no estaba también allí? Cuando vuelve Giezi donde el profeta le dice: ¿usted dónde estaba? Dice: no, en ninguna parte, ahí en la casita, ahí en cuarentena. Y entonces le dice: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Mire que Eliseo dice algo muy interesante. Usted tiene que entender que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para tomar y hay un momento donde no. Y usted dice: es que ya fulano consiguió y yo tengo que conseguir porque ellos eran mis amigos y ellos estudiaron conmigo. ¿Y cómo va a ser que ellos ya tengan y yo no tenga? Y a veces el enemigo nos mete como en ese desenfreno de que yo ya tengo que tener y que yo ya tengo que conseguir, porque ya mire que se me pasó el tiempo y yo no lo tengo. Y no es otra cosa más que la manifestación del enemigo para que nosotros caigamos en la trampa, en la mala red. Es tiempo, le dice el profeta Eliseo, es el tiempo de tomar vestidos y vacas y plata, es el tiempo.
No, no era el momento. Dios los estaba procesando en algo y necesitaban aprender. Ya después Dios lo iba a bendecir mucho más de lo que usted se imagina. Pero mire cómo la iniquidad entra allí para hacerles mal. Finalmente, a donde quiero terminar esto, porque si no, no sería iniquidad si no tuviera unas consecuencias familiares. Volvemos allí a la palabra de Dios y miramos en el versículo número 27. Por tanto, como resultado de todo lo que usted hizo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que el autor de los leprosos fue Giesi, porque después de él todos sus descendientes iban a tener lepra. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Tremendo, pero lo que nos está aquí mostrando el Señor no es otra cosa más que cuando nosotros desobedecemos a Dios, no nos va a afectar solo a nosotros. No vamos a ser solamente nosotros los perjudicados. Toda nuestra descendencia, por un negocio ilícito, por un negocio torcido, por falsificar una firma, por meterme por allá, apropiarme de lo que no me pertenece y decir, no, pues yo como llevo tanto tiempo aquí, ya esto es mío. Sí, usted lleva mucho tiempo, pero usted no lo ha comprado. Pero ¿cómo? Y así hacía mucha gente en el pasado y todavía lo sigue haciendo. No, esto ya es mío. Y le quitaban y a veces la gente, por no entrar en un pleito, se lo dejaban. Pero el problema es que el despojar a otro, así tenga mucho, el despojar a otro es una iniquidad. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues enfermedades, problemas, pero sobre todo los problemas económicos. Usted tiene que mirar, si usted es una persona que como que no avanza en su economía, mire una iniquidad que hayan cometido sus padres. Pídale al Espíritu Santo, ¿qué pasó? O sea que mis padres fueron ilícitos a la forma de conseguir las cosas, se metieron en negocios torcidos, participaron del narcotráfico. Muchos hermanos en algún tiempo lo hicieron, por desconocimiento de la palabra, pero lo hicieron. Y entonces con eso montaron su casita, con eso hicieron sus cositas, y ya, se fueron, se murieron y qué sé yo. Y entonces vienen los hijos a buscar de Dios, pero mire cómo no prosperan. ¿Pero por qué razón? Bueno, vamos a mirar lo que hay que hacer, que es confesar. Ya lo he dicho y hoy vamos a terminar allí, pero hay que mirar, hay que pedirle al Señor que muestre qué pasó, qué hicieron ellos. Porque el hacerle daño a otro, el destruir a otro, puede traer sobre nuestras vidas consecuencias. Mire, ahí está el versículo 27. ¿Y qué dice? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. Le pregunto yo, ¿qué culpa tenían sus hijos? ¿Qué culpa tenían sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos que ni siquiera lo conocieron para nacer leprosos? No tenían ninguna culpa, pero como así es la iniquidad. La iniquidad no selecciona en que si este tiene culpa, no, es la autoridad que Dios le dio a la cabeza. Como padre, como madre, como esposo, como esposa. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, todo pecado sin confesar es un pecado que va a traer consecuencias. O sea, uno tiene que mirar hasta el detalle más mínimo de pecados que se hayan cometido para confesarlos, porque todo pecado que no se confiesa es un pecado que va a traer consecuencias a la larga, sea en nosotros, sea en nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera. Miremos otro pequeño ejemplo, por favor, en esta mañana. Quiero que veamos lo que dice Números. Vamos a mirar allí, capítulo 16, versículo número 1. Números, capítulo 16, versículo 1, dice la palabra de Dios. Leamos allí lo que dice la palabra del Señor. Números 16. Coré, hijo de Izar, hijo de Coab, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, o sea, gente muy importante, de los del consejo, varones de renombre, o sea, era gente importante. Versículo número 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Aquí pasa algo muy interesante, y es que Coré es un líder y con él hay otros líderes allí.
Y dice la Biblia que ellos vieron errores que cometía Aarón, vieron errores que cometía Moisés. Sí, aunque Moisés era un hombre muy íntegro, se equivocaba porque era un ser humano. Aarón, pues, se equivocaba más todavía que Moisés. Pero ¿qué pasa? Dios los estableció a ellos allí. Y entonces, ¿qué sucede con Coré? Coré dice, ellos no sirven. O sea, ¿por qué tienen que ser los señores y los que mandan? No, cualquiera de nosotros puede ser. Y por eso la palabra que ellos dicen en el versículo número 13, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos los hijos, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Y por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué están diciendo? Podemos tomar autoridad nosotros también. Y mire, aquí hay algo que no tratamos esta semana y es la rebelión. Porque es que el pecado de la iniquidad también lleva a la rebelión. Nosotros vivimos una cultura de rebelión, hermano, donde lo más aborrecible es la autoridad. O sea, si usted quiere ver a alguien hablando mal, háblele de la autoridad. Y de una vez va a hablar mal. Háblele del papá. Es que mi papá no sé qué. De la mamá, es que mi mamá también aquello y lo otro. Ay, es que el alcalde esto, es que el policía no sé qué, y es que el presidente, y todo lo que tenga que ver con autoridad, el profesor, todo lo que siempre se aborrece. Y eso se llama rebelión. Hermano, porque nacimos con esa genética. Recuerde que vimos que hay 3 cosas que Dios perdona cuando se reconoce, ¿no? Y cuando se confiesa: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Solo hemos mirado la iniquidad, pero aquí le damos una pequeña miradita ahí por la tangente a lo que es la rebelión. ¿Y qué nos dice la rebelión? Pues que es mi inconformidad ante la autoridad, el saber que la autoridad se está equivocando y que por eso yo tengo derecho a criticarlos y a levantármeles y a hacer las cosas como yo quiera. Pero esa es una situación que traerá graves consecuencias. O sea, usted en su casa quiere ser bendecido, respete a sus padres, respete su autoridad. Y si en la casa la que manda es su mamá, porque no hay varón, es una mujer soltera, respete a esa mujer. Si en su casa la cabeza es el varón, porque ahí hay un matrimonio de hombre y mujer, pues hermano, respete a ese varón que es la autoridad, no hable mal de él. Porque lo contrario, siempre Satanás nos va a estar empujando para que nos rebelemos. En todas las áreas, en su empresa, en el negocio donde usted trabaja, hay un jefe, hay un administrador, hay un dueño, bueno, como sea, hermano, pero hay alguien que es la cabeza. Respete esa autoridad y usted estará bendecido. Usted tendrá puertas abiertas. Levántese, sublévese, rebélese y Dios mismo lo destruirá. A usted, pero también a la familia, porque es que esas son las consecuencias. Por eso estamos hablando de la iniquidad, ¿no? Entonces resulta que el Coré que muy inteligente, que muy sabio, que muy príncipe, entonces dice, no me gusta Moisés, no me gusta Aarón, ellos se equivocan. Claro, pues son humanos. Ellos no son tan santos como nosotros, que también somos santos. Y Dios por allá, hermano, bueno, se enoja porque el Señor los estableció a ellos. Y mire, Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida. Dios mató a Aarón él mismo en el monte. O sea, Dios sabía que ellos se equivocaban y por eso se las iba a cobrar en alguna forma. Pero Dios dijo, no son ellos los que tienen que hacer justicia, soy yo con mis autoridades, no son ellos. Y eso es algo que uno a veces no entiende. Como mi líder se está equivocando, como mi papá se está equivocando, como mi esposo está equivocando, yo tengo derecho de rebelarme. Bueno, miremoslo por la palabra a ver si se puede rebelar. Ahora, una cosa muy diferente es que su esposo, su papá, su líder, lo lleve a hacer cosas que están contra el Señor. O sea, que Dios prohíbe. Ahí sí, espere, primero obedezco a Dios antes que a los hombres. Ahí sí, o el presidente me pone a hacer cosas que no manda Dios, pues ahí sí ya me toca decir, en este caso, no obedezco. No voy a obedecer algo que no está amparado. Pero mientras todo lo que se esté diciendo sabemos que es justo, que es establecido y respaldado por el Señor, debo de sujetarme. Aunque no me guste, ¿no? Debo de sujetarme. Entonces, ¿qué pasó con Coré? Coré se revela, dice, no, yo también puedo. Y entonces Moisés le dice, bueno, pues dejemos a ver que Dios sea el que decida. Y entonces en esa pelea y en esa lucha, Dios viene y les muestra algo bien interesante. Mire lo que dice el versículo número 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles,
apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. O sea, Dios le dijo, no se junte con los rebeldes. Oiga, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, versículo número 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, inicuos, gente que está haciendo lo malo, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Mire, yo le digo una cosa, deje que Dios lo guíe, pero si la persona que lo lidera a usted es una persona que se rebela contra sus autoridades, eso va a traer destrucción a su vida también, porque lo que hay arriba se imparte en todo el lugar. Dice el versículo 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, y dice algo interesante ahí, y sus pequeñuelos, los más inocentes, los que menos tenían que ver en esto. 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no lo hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando él cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Amén. Vea usted lo tremendo que está pasando acá. Estamos encontrándonos con una situación donde pareciera que solamente es una inconformidad, es el derecho que ellos tienen de hacer lo que les plazca, pero Dios dice, no señor, es que ustedes están siendo rebeldes. Y mire que hubiera sido justo que solamente muriera el Coré y el Datán y el Abirán esos, pero dice la Biblia que se abrió la tierra y se tragó sus hijos, su familia, todo, literalmente, porque mis pecados afectarán a mi descendencia, pero mi búsqueda de Dios, mi confesión delante del Señor bendecirá a mi familia, me guardará, me cercará, porque estoy bajo la mano poderosa de Dios. Eso va a perseguir 1000 generaciones, dice la Biblia, cuando alguien hace lo correcto delante del Señor, hasta 1000 generaciones. Hay otro ejemplo y quiero que lo veamos allí rápidamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo número 1. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Escuche usted, ya Saúl se murió hace tiempos, y resulta que David lleva 3 años con la nevera vacía, y resulta que David lleva 3 años enfrentándose a una cantidad de crisis económicas, y David, pero Señor, ¿qué pasa? Y David haciendo las cosas bien. Y entonces Dios le dice, ¿sabe qué es lo que pasa, David? Es que Saúl fue un inicuo, fue un pecador, fue un hombre que derramó sangre inocente, porque aquí está hablando de eso, sangre inocente, porque las guerras en ese tiempo existían y la gente podía enfrentarse a muchos y hasta matar a otros, pero dentro de la línea de la guerra era algo de alguna manera permitido, pero cuando era inocente eso Dios lo cuestionaba. Ahorita nosotros no vamos a derramar sangre por nadie, porque sabemos que todo eso es espiritual, nuestros enemigos ya no son físicos sino espirituales. Pero bueno, el caso es que David le pregunta a Dios y le dice, Señor, ¿qué pasó? Y Dios le dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Tremendo. Y los gabaonitas era un pueblo por allá que se había metido en los tiempos de Josué, un pueblo que se fue metiendo ahí, que ni siquiera era judío, que ni siquiera tenía promesa, pero como estaba dentro del territorio, dijo, yo los defiendo a ellos también. Y fue inocente. Y como a Saúl le caía mal, Saúl quiso acabarlos con todos, pero como Josué les había dado ya la promesa de que entraran y todo, y los dejó meterse en ahí. Ellos con engaño se metieron, pero se metieron. Entonces ahora Dios dice, no, toca cumplir la palabra y toca defenderlos.
Y entonces, ¿sabe cómo se lo hace ver Dios a David? Con hambre. Claro, uno con el estómago desocupado, hermano, busca ayuda donde sea. Y le busca a Dios y le dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? Y entonces Dios le dice: es por Saúl y por los gabonitas. Y dice: pero Señor, ¿y qué hago yo entonces? Mire usted lo que sigue mostrándonos la palabra del Señor. Esto es muy importante que usted se dé cuenta de esto. Leamos lo que dice el versículo número 2. Dice: entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel. O sea, Saúl dijo: estos me caen mal y los va a matar. 3, sigamos leyendo. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Tremendo. David dijo: estoy en las manos de estos que son hasta inconversos, pero estoy en las manos de ellos porque mi antecesor Saúl cometió un error. Bueno, y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijeres haré. Versículo 5. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl y el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Mire que le iban a matar 7 descendientes a Saúl. ¿Qué culpa tenían? Nada, pero como su papá cometió una iniquidad. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl. Uno se llamaba Armoni y el otro se llamaba Mefiboset, pero es otro. Y a los 5 hijos de Milcal, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. Versículo número 9. Y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de cebada. Amén. Entonces, mire mi hermano, usted aquí algo bien interesante y bien tremendo que está sucediendo. ¿Y qué es? Que David se da cuenta de que hay una hambre tremenda, y la consecuencia o la causa de esa hambre es un pecado de un antecesor, de otro rey. Mire, si nuestras naciones, si nuestros pueblos entendieran esto, cada presidente, cada alcalde, antes de posesionarse, pediría perdón por los pecados de sus antecesores. Yo como pastor, como ministro, pediría perdón por los pecados de las personas que han vivido antes de nosotros, predicando la palabra y cometiendo errores, porque eso nos viene a afectar a nosotros, es la iniquidad. Y entonces David viene y dice: ¿qué hago? Y entonces los gabaonitas le dicen: ¿sabe qué? Mátenos 7, denos 7 para que los ahorquemos delante de Jehová. Y él dice: pues me toca, porque estoy en las manos de ustedes. Y le dio los 7 y los ahorcaron. Y hay una historia bonita, porque dice que Rispa fue y los protegió para que las aves no se los comieran. Y entonces David fue y los sepultó con honores, porque eran descendientes del rey. Pero la situación es que ¿cómo mueren estos muchachos? Sin tener ninguna culpa. Ellos no, pero su abuelo sí, su papá sí. ¿Y cuál era la consecuencia? ¿Cuál era la culpa? Pues hermano, un hombre que actuó con injusticia, que derramó sangre inocente. Entonces, ¿será que nuestros antepasados no han hecho cosas así? Bueno, de pronto así no, ir a matar a un pueblo no, pero en tiempos, hermano, de violencia, por aquí en este sur de Tolima, eso sí que pasaba. La guerra entre las familias, que se agarraban a machete el uno con el otro hasta que se destruían. Yo vengo de aquí de San Antonio, hermano, y eso por allá hay unos lugares muy populares por eso. Y entonces la familia viene y busca de Dios y todo, pero atrás hubo unos que se levantaron en violencia, que se levantaron en injusticia. ¿Y qué va a hacer el cristiano? Pues lo que hacen los hombres de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacen los hombres de Dios. ¿Quieres saber? Bueno, leámoslo, porque la palabra de Dios ahí nos da la respuesta a todo, ¿no? La palabra de Dios tiene respuesta para todo. Vamos a Daniel, capítulo número 9, versículo número 3. Daniel, capítulo 9, versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno y ceniza,
Y oré a Dios, a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Para los que no saben, Daniel está en la cautividad en Babilonia. Y se están terminando 70 años y Daniel se pone a leer en la profecía de Jeremías y encuentra a Daniel que la profecía decía que a los 70 años iban a salir libres. Y él dice: Señor, está para cumplirse esto, pero no veo que los reyes nos quieran soltar, como que la gente está feliz con nosotros acá. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces Daniel es guiado por el Señor en unos días de ayuno, tres semanas de ayuno. Y en ese ayuno, ¿sabe qué hace Daniel? Empieza a hacer una oración. Pero ¿sabe qué oración hace? Una oración de confesión. Y Daniel no dice: es que los pecadores de mis papás y de mis abuelos y mis tatarabuelos, por ellos es que vino todo esto. Uy, es que esa gente sí es dañada, ¿no? Yo tan bueno, porque Daniel era bueno. O sea, Daniel en su búsqueda de Dios es un hombre intachable. De hecho dice que los enemigos le quisieron buscar una falta y no encontraron ni una. Qué bueno que así seamos nosotros como servidores públicos, como trabajadores, como empresarios, como ministros del Señor, sin falta, sin tacha alguna. Ese era Daniel. Pero pues, lógicamente, sus antepasados habían cometido muchos pecados. Pero cuando usted ve lo que hace Daniel en el capítulo 9 que estamos leyendo, dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, hemos actuado, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. O sea, Daniel hizo una confesión él. ¿Y sabe qué trajo esa confesión? Esa confesión trajo la liberación del pueblo, la libertad. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana. Cuando hacemos confesión por los pecados de nuestros antepasados, como si hubieran sido nuestros, lo que estamos recibiendo es la gracia y la liberación de toda iniquidad que quiera venir en contra de nosotros. Ahí se cumple la palabra del Señor. Mire, él hace una oración. Ahora, hay otro ejemplo muy bonito, quiero que lo veamos allí rápidamente, en el libro de Nehemías. Vamos a mirar allí Nehemías. También sucede algo muy similar a esto, pero pasó más adelante. Ellos salen de la cautividad en la oración de Daniel, se van y llevan ya 70 años en la libertad, en la, entre comillas, libertad, pero en esos 70 años no han podido reconstruir el muro de Jerusalén. ¿Y sabe por qué no lo han podido reconstruir? Porque no pueden, porque cada vez que lo van levantando se levanta el uno, se levanta el otro, algunos no pueden y quedan sin terminar el muro y no pueden, y ese muro es importantísimo para la reactivación de la nación. Leamos el capítulo número 1 de Nehemías, versículo número 4. Miremos allí lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: cuando oí estas palabras, o sea, cuando le contaron a Nehemías, Nehemías es de los que se quedaron trabajando en Babilonia. Y entonces Nehemías está allá y le cuentan un hermano que él tenía y le cuenta y dice: no, en Jerusalén eso está acabado, está asolado. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y le dije: te ruego, Jehová, Dios celoso, Dios de los cielos, perdón, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, y que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel y tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Amén. Mire, aquí vemos a un hombre de Dios, en Nehemías, dándose cuenta de que lo que impedía que reconstruyeran ese muro era el pecado de los padres sin confesar. Y él lo confiesa, y lo confiesa diciendo: hemos pecado. Y Nehemías es un buen hombre, es un hombre también muy buen servidor del rey, muy parecido a Daniel en muchos aspectos, porque también trabajaba para el rey y todo, pero vivió en otra época, en otro tiempo, más adelante de Daniel. Aunque el libro esté atrás de Daniel, pero bueno, eso es otro, la organización cronológica de la Biblia. Entonces, pero ¿qué pasa? Nehemías hace una confesión y ¿sabe qué pasó? En 52 días Nehemías reconstruyó ese muro, lo que no habían podido en 70 años, en 52 días. Y cuando reconstruyen el muro y está todo ya y toda la gente está contenta, ¿sabe qué hace Nehemías?
en el capítulo 9, en el capítulo 10, coge a todo el mundo y hace una confesión pública y los pone a afirmar y dice, mire, ustedes se van a comprometer a no volver a los pecados de nuestros padres, vamos a cuidar de esto, y pone todas las leyes, establece todo, hermano, y establece el orden de Dios. Confesión. Pues, hermano, ¿qué necesitamos hacer? Es volvernos al Señor, hacer una confesión sincera delante de Dios. Entonces, mi hermano, la iniquidad es algo que es muy sutil allí metido, es muy, porque como uno no lo cometió, porque como uno no fue de pronto el que está consciente de ese pecado, entonces uno dice, pues yo estoy libre, o sea, ¿por qué tiene que afectarme lo que hizo mi abuelo, mi tío? Eso no me afecta en nada. Pero como cometió actos de iniquidad, cometió actos de injusticia, como hubo derramamiento de sangre inocente, como hubo tal vez una rebelión contra la autoridad, entonces, idolatría, como lo estudiamos ayer, muchas otras cosas que en alguna otra ocasión les volveré a hablar de esto. No vamos a seguir todos los días hablando de lo mismo, pero hermano, espero que con lo que usted ha escuchado estos días pueda usted decir, Señor, yo he cometido iniquidad, mis padres han cometido iniquidad, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y yo debo de confesarlo. ¿Cuál fue esa iniquidad? La que sea, delante de ti, para que se corte y para que no siga las consecuencias de un pecado en mi vida. Oremos a Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la preciosa bendición que tú nos regalas de estar delante de ti, Señor. Hoy podemos reconocer que como hombres y como mujeres de Dios tenemos que mirar nuestras iniquidades y las iniquidades de nuestros antepasados, porque voluntaria o ignorantemente hemos cometido pecados e iniquidades, y eso, Señor, traerá graves consecuencias, afectaciones que no queremos que estén allí más. Por eso, Señor, en esta mañana lo confesamos. Tal vez han habido, Señor, casos de inmoralidad, de injusticia, de derramamiento de sangre, de prácticas, Señor, oh Dios, de ilícitos, y todo esto, Señor, se quedó allí y pensamos que no nos afecta porque pues, lo cometieron fueron nuestros antepasados, lo cometieron fueron nuestros padres o abuelos, pero, Señor, eso tiene vigencia hasta que lo confesemos. Quizá no nos llevará a la condenación, porque Dios no puede condenar a alguien por el pecado de otro, pero sí le da derecho a Satanás de venir a dañar una familia, sí le da derecho a Satanás de venir a destruir una vida, un hogar. Por eso, Señor, hoy confesamos todo pecado, Padre, delante de ti, y lo reconocemos en tu presencia esta mañana, y reconocemos que necesitamos tu gracia, y reconocemos que necesitamos tu ayuda y tu bendición que venga sobre nuestras vidas. Bendito Dios, gracias por estar allí enseñándonos, gracias por estar allí formándonos en la palabra tuya, porque eres tú, Señor, el que nos da la dirección, porque eres tú, Señor, el que nos abre nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra, para que comprendamos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Ese es nuestro anhelo, servirte con agrado, buscarte con determinación, caminar para ti, Señor, oh Dios. Este es el tiempo donde se corta toda iniquidad, donde todo el que conoció la palabra pero quizá no ha tomado el nombre del Señor en serio, Padre, ahora se vuelve a ti y dice, Señor, por causa de las iniquidades mías, por causa de las iniquidades de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, vino estas consecuencias a nuestra familia. Hemos estado viviendo en esta crisis, hemos estado viviendo estos hijos que se van tras el pecado, tras la inmoralidad, tras el vicio. Padre, hoy te pedimos que venga tu gracia. Padre, hoy te pedimos que descienda tu Santo Espíritu en esta mañana, Señor, para hacernos libres de toda iniquidad, de toda práctica de iniquidad, Señor, oh Dios. Lo que sea contrario a la voluntad tuya se quita, se va. Ahora, hermano, mira la situación de tu hogar, mira lo que estaba pasando en tu familia y tú dices, pero ¿por qué yo no he podido ser feliz? ¿Pero por qué razón si yo me propongo y hasta le oro a Dios y no pasa nada? Es que hay una iniquidad, vas a cortarla, la vas a confesar, vas a decir, es que mi padre, mi madre, ellos se equivocaron en su ignorancia, pero yo lo tomo como un pecado para mí y digo, Señor, este fue el pecado del adulterio en la familia X, en la familia Y. La vas a mencionar, el apellido, el nombre de tu familia, para que Dios traiga liberación sobre tu casa, para que Dios traiga cambios y restauración sobre tu familia, para que Dios produzca esa bendición extraordinaria que cambia, que renueva, que bendice, que santifica, que sostiene tu hogar. Padre, gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Padre, gracias por lo que nos estás dando a conocer a nosotros ahora. Es la bendición con la que te podemos servir, es la gracia con la que podemos permanecer cada día siguiendo tus pisadas, caminando de tu mano, viviendo para tu gloria y para tu honra. Padre, en esta hora corta toda maldición, corta toda iniquidad, rompe toda iniquidad maligna y dañina y destructiva, y que por tu palabra, Señor, se establezca una bendición gloriosa, que por tu palabra, Señor, se establezca un tiempo de restauración. Ahora desátate, mi hermano, en esta noche, en esta mañana mejor, desátate de todo lo que ha querido venir a afectar tu vida, que he estado allí
allí recurrente, tal vez ha sido la práctica de un pecado, tal vez ha sido una adicción, tal vez ha sido algo que ha afectado a tus hijos, el alcoholismo, las adicciones, la drogadicción. Ahora comienza a desatar, a decir: Señor, todo pecado, toda iniquidad que se cometió en nuestros antepasados, se rompe en sus vidas, se quebranta en sus vidas. Y cuando quizás ha habido alguien conocedor de la palabra, pero se aparta del Señor, pues abre muchas más puertas a que el enemigo venga a dañar su familia. Por eso hoy confiésalo, por eso hoy reconócelo y dile: Señor, se desata la bendición sobre mi vida. Yo soy autoridad en mi casa, no traeré maldición, me cuidaré de traer bendición a mi familia, me cuidaré de hacer lo bueno para que mi familia sea bendecida, para que mi familia sea guardada, sea cercada bajo la poderosa mano de Dios. Me cuidaré de que el Señor sea el que bendiga mi casa, sea el Dios del cielo el que guarde mi familia, el que proteja mi hogar, como Él lo enseña en su palabra bendita y gloriosa. Padre, gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda, gracias por enseñarnos hoy a vivir en ti, a caminar en tu verdad. Te pedimos esa bendición y ese derramamiento de gloria, de poder y de bendición en nosotros. Es lo que pedimos hoy, es lo que anhelamos hoy. Bendice a tus hijos con poder y gloria. Gracias, somos libres en Cristo Jesús. Amén y amén.